vamos a arrancar, como les dije, hoy tenemos un tema que es un tema muy importante, un tema que muchos me lo han pedido, que podamos hablar sobre este tema, verlo también desde la palabra de Dios y también le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada en el día de hoy, ¿sí? La invitada es Leticia Natalia Pérez. Ella es, bueno, consultora psicológica, ella es maestra en la palabra, hizo el seminario bíblico en el Río de la Plata, al mismo que hemos estudiado con mi esposo y bueno, y yo. También es profesora en filosofía, profesora en psicología, profesora en ciencia de la educación. Se está preparando, está haciendo la universidad con respecto a lo que es la licenciatura en ciencias de la familia, eso lo está cursando. Y la verdad que es una persona maravillosa, la cual yo aprecio mucho, la conozco hace muchos años y hoy tenemos el agrado de poder compartir este tema tan importante que es violencia de género. Y bueno, ella hoy en día está haciendo lo que es la consultoría psicológica, tiene un consultorio donde, bueno, ella está atendiendo a muchas personas con diferentes problemáticas y este tema es un tema muy interesante y yo sé que ella tiene mucho conocimiento en el área, no solo desde lo teórico, sino también desde las experiencias que ella día a día tiene en consultorio, ¿no? Entonces, creo que va a ser una gran bendición poder compartir este tiempo con ella. En este tiempo que vamos a compartir, que va a ser de mucha bendición para todos. Más allá de si lo estamos pasando o no lo estamos pasando, pero es lindo adquirir herramientas para poder también ayudar a otros, ¿no? No importa, a veces acá estamos. Bienvenida, Leti, a este espacio, bienvenida a la Iglesia Reconciliación. Pero bueno, aprovecho esta oportunidad para saludar a todos los que nos están escuchando, los que nos están acompañando en esta tarde. Sí, y esperamos poder desarrollar lo mejor posible toda esta charla y poder abordar con la seriedad que se merece y con la importancia que se merece la problemática de la violencia de género que estamos desde algún lugar sufriendo todos, de modo directo o de modo indirecto, porque conocemos a alguien o queremos acompañar a alguien o queremos ayudar a alguien y necesitamos herramientas para poder hacerlo. Sí, la pregunta era, bueno, que podamos arrancar definiendo lo que es la violencia de género, ¿no? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Y por qué hoy en día hay personas que por ahí lo están transitando y no se dan cuenta de que están en una relación donde se está viviendo una violencia? Bien, bueno, creo que es la pregunta fundamental, que a veces tenemos una mala definición o un mal concepto de lo que en realidad es o abarca todo lo que tenga que ver con violencia de género. Primero y principal, tener en cuenta que violencia es toda conducta verbal o no verbal, actitudinal, que atenta contra la integridad o la dignidad de una persona, ya sea de modo físico, de modo espiritual o de modo moral del individuo. Por lo tanto, nosotros nos vamos a encontrar muchas veces con situaciones en las que las personas no se van a dar cuenta, no van a considerar que lo que están viviendo o atravesando está relacionado con la violencia de género. ¿Y por qué sucede que hay personas que no pueden identificarse que están viviendo una violencia, por ejemplo, una violencia doméstica, una violencia laboral, algún tipo de violencia desde el ámbito social en que se desarrolle? Primero y principal porque nosotros lo tenemos ya como un estilo de vida incorporado, permitido o naturalizado a nivel social. Nuestra sociedad en general sufre de violencia. Entonces, hay conductas y hay actitudes que nosotros las tenemos permitidas o normalizadas, que vamos creciendo con eso, que nos vamos adaptando equivocadamente a eso y por lo tanto no nos pareciera que a veces estamos bajo un cuadro o bajo una situación de violencia, atravesándolo ya sea en el ámbito familiar, escolar, laboral o etcétera, en cualquier tipo de relación. Y esto tiene que ver más que nada con poder comprender que la violencia en realidad es el resultado de una construcción de socialización. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde la crianza, desde la infancia, desde el modo en que nosotros comenzamos a dar los primeros
paso de socialización, que es dentro de nuestro hogar, vamos adquiriendo conductas. Esas conductas muchas veces están fomentando desde un lugar consciente o inconsciente que la persona o que el individuo vaya creciendo desde un modo naturalizando ciertas formas de dirigirse hacia el otro. Y vamos a lo básico. ¿De qué modo como papás vamos corrigiendo a nuestros hijos? ¿De qué modo cuando éramos niños nos permitían relacionarnos con nuestros hermanos? Y aún el permitir, creyendo que desde el amor y la tolerancia hay cosas que a nuestros hijos les dejamos ser o hacer, van permitiéndose y van incorporándose y hasta enseñándose pautas de violencia que después, al llegar a la socialización secundaria, que es el salir a la calle, a la escuela y poder generar vínculos de amistades, se transmiten, se transfieren. Nosotros creemos muchas veces que es un problema a partir de la adolescencia, pero hoy hay un alto porcentaje de violencia infantil entre pares o de los niños hacia sus padres o hacia los adultos también. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que es una construcción social y vamos a terminar de completar entonces esa definición entendiendo que la violencia es una conducta aprendida. No es un problema espiritual, no es un problema generacional, no es un problema de una enfermedad patológica, no es un problema de autoridad o de rango, no es un problema o fruto o consecuencia de una adicción, sino que es una conducta. ¿Y por qué es una conducta elegida? Porque no todos los violentos son hijos de padres golpeadores, ni todos los padres golpeadores han generado o han tenido hijos violentos. No todas las personas que padecen o participan o eligen una adicción son violentos. No es un problema espiritual tampoco, porque se supone que quienes realmente tienen una vida fundamentada en Dios y en la palabra de Dios son personas que están con bases firmes sobre el amor. Por lo tanto, dentro del amor no hay posibilidad de que se ejerza violencia y mucho menos una patología. Y derribemos el mito de que esta persona sufre o tiene la enfermedad de violencia. Puede ser que hay patologías que de pronto tengan una conducta violencia, sí, vamos a poner el ejemplo del brote psicótico. Es un episodio aislado propio de la patología, pero la persona que es violenta no tiene una enfermedad mental o una patología que deba ser tratado, sino ser reconsiderado en su modo y en su conducta elegida para resolver los conflictos en los que se está enfrentando. Bien, o sea que sí es algo que se puede tratar, eh, algo que se puede modificar en esa persona, pero por supuesto creo que es algo que seguro estamos de acuerdo, se necesita que la otra persona quiera salir de ese estado, pida ayuda por sobre todas las cosas, pueda ir hacia un lugar donde buscar ayuda. Y me encantó esto que dijiste al principio, tenemos que diferenciar que no es algo espiritual, sino que son conductas aprendidas y modo de la vida como uno lo va llevando, ¿no? Y eso es importante, porque a veces dentro del ámbito eclesiástico solemos espiritualizar todo, cuando en realidad hay ciertas cosas que no son espirituales y que van más desde lo psíquico, lo emocional y el transcurso de toda la vida que uno fue llevando, pero como vos me decís, se puede tratar y se puede salir de eso. Sí, sí, absolutamente. Dijiste es algo importante, es algo que debe ser tratado. ¿Cuándo una persona puede modificar esa conducta? Primero, cuando puede reconocerse como una persona violenta. El violento, generalmente, y vamos a hablar desde una general, ¿no? El violento es una persona que no se reconoce como tal, siempre va a proyectar en el otro o va a responsabilizar en la conducta del otro su reacción. Esta frase de, mira cómo me hiciste exponer, si no me hubieras contestado esto no hubiera pasado, si hubieras hecho tal cosa, esto no hubiera sucedido. Y todo el tiempo el maltratador responsabiliza desde un lugar emocional y hasta psicológico a la víctima, al que sufre esta violencia, porque no puede verse él o no quiere reconocerse él como la persona causante de esto. Cuando nosotros podemos entender toda esta dinámica que se va formando en el cuadro familiar, vamos a notar y vamos a observar que muchas veces puede ser que es violento dentro de la casa, pero afuera no. Entonces, esto nos demuestra que no es una persona que tiene
esta personalidad, es su modo de ser, toda la vida fue así, y desde ese lugar fuimos siempre socialmente justificándolo. ¿Y qué querés con Ujú. la crianza que tuvo? ¿Y qué querés del barrio de donde viene? Fíjate los padres cómo fueron, pobrecito con lo que vivió en la vida. Y nosotros justificamos desde un nivel social y aceptamos que esta persona actúe de ese modo. Convengamos en algo, que la persona que elige la violencia para resolver cualquier tipo de conflicto no es una persona fuerte, sino es una persona débil. ¿Por qué? Porque se va a alimentar y se va a fortalecer siempre ante el miedo de la víctima. Cuando la víctima muestra miedo, temor y sometimiento, se hace más fuerte el maltratador. Y eso es algo que lo tenemos que tener muy en cuenta. Por eso sabe con quién ser violento y con quiénes no serlo, en qué momentos va a ser violento y cuándo no serlo. Bien, ahí bueno, me das pie a poder hacerte otra pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar o definir lo que es la violencia en sí con lo que es violencia de género? O sea, ¿cómo podemos definirlo? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Bien, dijimos al principio, Jessica, que considerábamos violencia toda conducta que atentaba contra la integridad o la dignidad física, moral, espiritual, psicológica de otra persona. Cuando hablamos de violencia de género, vamos a hacer un puntapié o un punto en particular sobre que surge de una estructura patriarcal de desigualdad entre el hombre y la mujer, desigualdad de derechos, desigualdad de oportunidades, desigualdad de disfrute. En ese momento comienza a surgir un cuadro de violencia de género. ¿Y por qué lo decimos y lo enmarcamos esto? Porque muchas veces creemos que la violencia de género tiene que ver solamente con el golpe físico del hombre hacia la mujer. Pero cuando Ujú. hablamos de violencia de género es cuando el género masculino somete desde algún lugar involuntariamente al género femenino en cualquier tipo de acción, ya sea desde un Ujú. rol laboral, desde un rol eclesiástico, espiritual, desde una competencia deportiva, desde no darle al otro la misma posibilidad y los mismos beneficios que se puede tener solamente por la condición de ser mujer. Este lugar no es permitido para vos, es violencia de género. ¿Sí? Nosotros específicamente en Argentina tenemos un problema con respecto al bueno, todo el tiempo lo vemos en la tele, el tema del femicidio, o sea, llega a un punto que la violencia es tal que termina con la muerte de la víctima. Ahora, la violencia de género hoy casi está muy arraigada, tanto del hombre hacia la mujer que de la mujer hacia el varón. Por eso que estamos hablando del feminismo radical y demás, que es un tema para desarrollar en otro ámbito. Pero cuando hablamos de género, puntualmente definimos a la violencia que ejerce el hombre hacia la mujer en su condición de ser mujer. Claro, claro. Entonces, bueno, ahí creo que fuiste muy clara y muy específica para poder diferenciarlo. Pregunta que también, Leti, me gustaría poder hacerte, y es algo que, bueno, se suele tratar mucho, ¿no? Cuando uno habla con aquella persona que está sufriendo, ¿no? Una violencia de género, uno trata de hacerle identificar, de hacerle ver, mostrarle los distintos patrones que la otra persona está teniendo y está ejerciendo violencia, sea como vos me dijiste, violencia física, violencia emocional, violencia psíquica. ¿Por qué una mujer no puede tomar decisiones de salir de esa relación? Porque por ahí tenemos dos cosas. Al principio por ahí no se da cuenta o lo naturaliza de tal manera o lo justifica de tal manera diciendo, bueno, siempre fue así, yo ya lo conocí así, pero cuando uno logra poder hacerle ver lo que está ejerciendo esta persona, el dominio de violencia que está ejerciendo esta persona hacia ella, y ella aún así, dándose cuenta y todo, no puede tomar la decisión de salirse de esa relación que la está dañando. ¿Por qué surge esto en la mujer? Bueno, convengamos algo importante. Decíamos que la violencia era un acto de sometimiento. Entonces, una de las cosas que va a hacer el maltratador es anular la personalidad de la víctima. Cuando una mujer se encuentra ante una relación, vamos a hablar específicamente en este caso de las mujeres, ¿no? En una relación de desigualdad
con su compañero de vida o en una relación laboral o en un tipo de relación familiar o de amistad o lo que sea, lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta es que lo primero que va a generar es el grado de desigualdad. Lo segundo que va a hacer es comenzar a aislar a la persona para poder tener el total control de su víctima hasta que la violencia comienza a activarse. Una de las cosas que tenemos que tener en claro es que violencia es mucho más que el golpe físico. Hay distintos tipos de violencia. Está la violencia física, que decimos que es todo acto que atenta contra el cuerpo, dejándole marcas, dejando señas, donde de un modo violento no respeta el límite corporal del otro. Por lo tanto, la violencia física va desde el golpe, donde la víctima recibe marcas, quebraduras, quemaduras, etcétera, pero comienza desde un empujón, comienza desde un pellizcón, comienza desde un beso donde te dejo marcado y te muestro pertenencia, comienza con un tirón de pelos, comienza, pareciera, con distintos tipos de juegos permitidos en una relación donde nosotros no vamos dándonos cuenta que esta persona no está respondiendo mi límite físico o mi dignidad física. Hay un tipo de violencia que es emocional o psíquica o psicológica, que tiene que ver con estas palabras que de pronto se van soltando, aún disfrazándose de te lo digo por tu bien, te lo digo para cuidarte, y son pequeños enunciados que vamos entregándole a la persona donde psicológicamente la vamos limitando. Vos no, Ujú. fíjate que esto no te queda bien, y no sería bueno que vos pertenezcas a esto, no me gusta que haga lo otro, no te doy permiso, esto no es para vos, vos no tenés una personalidad, no vas a poder, no lo vas a lograr. Y fíjense que son como pequeños mandatos que la víctima va incorporando día a día y que desde algún lugar la van amurallando para no permitirse desenvolverse, desarrollarse o reaccionar con la libertad que quisiera. Hay una violencia que dijimos física, emocional o psicológica. Hay violencia que tiene que ver con lo económico, donde de pronto decidimos aislarla del grupo de entornos, de amigos, familiares, y después la limitamos económicamente. ¿Para qué vas a ir a trabajar? Yo te doy todo lo que necesitas. Quédate en casa con los chicos y yo salgo a trabajar, a mí me gustaría que te dediques al hogar, y no está mal. No está mal que una mujer decida ser ama de casa, pero estamos hablando en aquellas situaciones donde la mujer tenía una independencia económica y de pronto le ha sido cortada o limitada. No me gusta que hagas este trabajo. No quiero que te pongas a hacer tal tarea que de pronto le va dando una remuneración. O cuando la mujer trabaja, se gasta primero el ingreso de la mujer y nunca el del varón. O cuando se hacen compras, no hay igualdad. Yo me compro 2 perfumes importados, pero vos comprate el que vende la vecina de al lado. Que no estoy hablando de despreciar el perfume de catálogo, estoy hablando de que los gastos míos son diferentes a los gastos tuyos. Yo me hago un tratamiento especial en una clínica de estética y vos atendete por tu obra social. Si la desigualdad de condición, de resultado de tratamiento es notoria, estamos hablando de actos de violencia. Todo lo que tenga que ver económico sabe el hombre que limita después en posibilidades a la mujer de independizarse. Y por otro lado, tenemos la violencia sexual, donde el hombre somete sexualmente a la mujer a prácticas, a modos de relacionarse que la mujer no está de acuerdo. Y a veces uno dice, Ujú. bueno, es mi esposo, tengo que ceder, tengo que querer, tengo que cumplir con el deber conyugal. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, primero y principal, que la sexualidad fue dada por Dios al matrimonio, pero para el vínculo del amor, para el fortalecimiento del amor, para que la relación sea más fuerte, para que haya una proyección, para que haya una donación voluntaria de mis emociones, de mi alma, de mi cuerpo. Todo estoy entregando en esta relación voluntariamente para el disfrute de los dos, para el fortalecimiento del vínculo de los dos. Esto que a veces nosotros escuchamos, yo sé que es polémico lo que voy a decir, pero vamos a cumplir o vamos a ceder para no abrir puerta de tentación, termina siendo un concepto de violencia, porque muchas mujeres se sienten obligadas a cumplir con ese rol sexual dentro del matrimonio para evitar que el otro peque. Y en realidad no debería ser así. Esto tiene que ser como el fruto de una entrega
voluntaria, de la relación, del disfrute, del acompañamiento en la pareja. Y también está la violencia verbal, que hoy nosotros, vuelvo a repetir, desde un lugar cultural y social lo tenemos tan naturalizado que no nos parece alarmante el maltrato. ¿Sabes qué? A veces yo estoy en situaciones de consultorio donde hay mujeres que me dicen, bueno, discutimos como toda pareja. Y a veces se me ocurre preguntar, ¿y cómo es discutir como toda pareja? Porque discutir podemos discutir todos y se espera que haya discusión porque estamos hablando de intercambiar puntos de vista cuando en algo no nos podemos poner de acuerdo. Pero cuando uno puede ver las palabras que se dijeron en esa discusión, los tonos, las humillaciones verbales de uno hacia el otro, nos damos cuenta que en realidad no es una discusión, sino que es una situación de violencia verbal. Cuando podemos escuchar los WhatsApp, es terrible, los WhatsApp que los padres mandan a los hijos, que el esposo manda a la esposa. Y cuando uno dice, ¿cómo podés permitir o aceptar esto como un vínculo de amor? Muchas mujeres han respondido, es su forma de ser, él habla así. La pregunta es, si él habla así en todos los ámbitos y con todas las personas, tiene un predicador dijo hace poco y me gustó, esta diarrea verbal, esta forma tan agresiva y tan rebajante y tan maltratadora con todo el mundo y en todos los contextos en los que él se desarrolla o habla, ¿es así? Porque entonces estaríamos hablando, bueno, de una persona que lamentablemente de ética y moral deja mucho que desear, o estaríamos hablando de una persona que con todo el mundo es elegante, en otros espacios elegante, pero a su pareja la está maltratando o ejerce una violencia verbal. La violencia verbal no necesita solamente del insulto que descalifica. La violencia verbal muchas veces tiene que ver con palabras donde la mujer se va sintiendo imposibilitada. Y eso es lo que en realidad va haciendo que después una mujer no pueda salir adelante, porque desde algún lugar va recibiendo este mandato, va aceptando este modo de ser y de ser tratada, que lo que está haciendo, como dije al principio, dañar su dignidad, dañar su estima, considerarse poco importante, considerarse poco mujer. Y en este aislamiento que yo en algún momento mencioné y parecía como pasado al azar, logra entonces el maltratador que por vergüenza ella ya no quiera salir. No quiero salir, no quiero ir al cumpleaños de la familia porque después él se enoja, me insulta, me agrede delante de todos, se enoja con nuestros hijos y termina diciendo un montón de cosas a toda la familia. O lo que es más triste, termino yo tampoco queriendo que nadie venga a la casa, porque si de pronto él viene y ve a mis amigas, o ve a mi mamá, o ve a mis hermanos, o ve a mis hijos dentro de la casa, a cualquier persona que yo esté invitando, reacciona de mala manera, incomodando, generando un clima tenso y termina la mujer también no recibiendo en su casa a las personas que le agradan. ¿Cuál es el engaño de este? El creer que ella es responsable de todo esto que está viviendo. Ella se siente responsable. Si no hubieras hecho esto, yo no hubiera hecho esto otro. Si vos no hubieras actuado de ese modo, yo no hubiera explotado así. ¿Para qué le haces Que eso tiene venir? ¿Para qué con la decís que vengan si sabés que a mí no me cae bien? ¿Por qué decidiste ir a tal lugar si no estoy de acuerdo? Entonces llega un momento donde la mujer va modificando toda su conducta para evitar el maltrato, para evitar las explosiones, para evitar la vergüenza que públicamente o dentro del hogar vive, y cuando quiere acordar quedó una persona totalmente enjaulada y dentro de una cárcel almática y hasta espiritual o corporal de la que le cuesta mucho salir. Y acá estamos hablando de esta vulneración que sufre la mujer con el maltratador, que no sucede de la noche a la mañana, que muchas veces lleva muchísimo tiempo y muchísimos años. ¿Y sabes qué es lo triste de todo esto, Jessica? Que lo estamos empezando a ver desde la etapa del noviazgo, situaciones de violencia muy fuertes. Me enojo y con una tijera te corto toda la ropa. Me enojo y con un cuchillo te rayo la moto. Me enojo y entonces vemos como que en el enojo, en esta descarga de furia, vamos permitiéndonos ciertas situaciones de maltrato, de violencia verbal, de violencia física, de violencia económica, de violencia espiritual y de violencia psíquica y emocional, por supuesto, que vamos permitiéndolo y lo que es más triste, cuando se sostiene en el tiempo todo este maltrato, terminamos haciéndonos creer a nosotras mismas que no vamos a tomar una decisión,
porque en medio están nuestros hijos y lo van a sufrir. Y este es un tema también para hablar en otro momento, pero los hijos sufren daños irreparables por vivir en un hogar así. Y a modo muy general y muy práctico quiero decirle a las mamás, pónganse en esta situación donde el hijo ve discutir o pelear a mamá y a papá, insultarse, decirse cosas horribles, y el sentimiento del hijo es, ¿qué hago yo en medio de todo esto? Porque este hombre al que yo amo, que es mi papá, está maltratando y está agrediendo y está ofendiendo a esta mujer que yo amo, que es mi mamá, y la veo Ujú. sufrir. Pero si quiero ir a defenderla o abrazarla, estoy traicionando al hombre que amo también. Entonces llega un momento que psíquicamente es tan destructor esta escena de violencia que los hijos viven, que aunque se cierre la puerta de la habitación, los chicos saben qué está pasando del otro lado, que termina generando daños irreparables en el psiquismo. Yo he escuchado adolescentes que me decían, yo me ponía los auriculares con la Play o con una película fuerte cuando los escuchaba gritar. Entonces, fíjense que vamos generando estas conductas que terminan marcando cuadros patológicos o asintomáticos y, un montón de síndromes y cosas que van surgiendo que salen de lo que tenga que ver con el desarrollo de una personalidad sana, porque son conductas donde la persona se abstrae, se sale del cuadro, se sale de la escena por no querer estar emocionalmente comprometido con esa situación. Entonces, a veces creemos que, bueno, que tiene que ver con un mal día. Una mujer una vez me dijo, él llega del trabajo, yo le preparo el mate, y bueno, a veces se pone mal, hace catarsis conmigo porque en el trabajo le va muy mal o viene con mucha tensión. Y una vez me acuerdo que le dije, ¿qué es catarsis? Y era que el hombre la insultaba a la mujer, le revoleaba el Mm, mate porque estaba frío, porque estaba lavado, pegaba mm, portazos, tiraba todo, tiraba la comida si no le gustaba y después se calmaba. mm. Entonces, creo que a veces tenemos un concepto equivocado de las cosas. Una cosa es la catarsis y decir, vengo, te cuento lo que me pasó durante el día, me desahogo porque toda esta tensión la tengo, sos mi compañera de vida, te la quiero compartir, listo, me saco este problema de encima y seguimos relacionándonos como pareja, como matrimonio, con nuestros hijos. Y otra cosa es desembolsar toda la furia en un acto, un cuadro de violencia muy marcado contra esta esposa o esta mujer que lo esperaba todos los días. Y fíjense que está hablando de escenas cotidianas, que muchos de los que nos están escuchando pueden estar viviendo diariamente y estar tan adaptados a esta circularidad y a este ritmo y este ciclo de violencia instalado y permitido desde algún lugar, aunque no nos guste en el cuadro familiar, que no nos estábamos dando cuenta que en nuestra familia, creyendo que había paz, armonía y que Dios estaba plantado en medio de nosotros, hay un gran problema de violencia para resolver y tratar entre todos. Una de las cosas hablaste en un momento sobre lo que es muchas veces la violencia sexual, ¿no? Dentro del matrimonio, ¿no? Y el, bueno, quiero que hagas esto y esto porque a mí me da placer, porque esto me gusta, cuando en realidad uno tiene que también saber si a los dos, si es algo de mutuo acuerdo o siempre tengo que satisfacer al otro, pero uno también el poder ser satisfecha y poder sentirme cómoda y a gusto con lo que estoy haciendo, porque al fin y al cabo el amor tiene que ver con eso, el amor tiene que ver primero con el dar al otro y después voy a recibir también de ese mismo amor, pero tiene que ser algo mutuo, ¿no? Dentro de toda pareja. Y también esto de cómo el violento usa mucho lo que es la manipulación y en la parte verbal, utilizarlo desde lo que es justamente desde la humillación, desde el trabajar en la autoestima de la otra persona, ¿no? Continuamente decirle cosas que en lugar de ayudarle, en lugar de alabarla, por así decirlo, por las cosas que hace, es un continuo desagrado, ¿no? Desagrado lo que hiciste, todo lo haces mal, siempre haces lo mismo, siempre te manejas así, siempre hay una continua humillación hacia la otra persona. Y yo creo que ese también es un factor importante para poder identificar con qué persona estoy compartiendo. Si lo que me dice, la manera en cómo se comporta, a mí me agrada y me hace sentir bien, o identificar que todo lo que me está diciendo me afecta, aunque uno se haga muchas veces la dura y demuestre otra cosa,
pero en las emociones y en el psiquismo de una mujer trabaja mucho el tema de la humillación. Y ahí es donde también está lo que es la autoestima de una persona, ¿no? Y yo la vez pasada, Leti, te había contado, hablamos sobre el tema de la autoestima. Diferenciamos las diferentes, lo que es la baja autoestima, la buena autoestima y la alta autoestima. Pero muchas veces el manipulador trabaja en esta área sobre nuestras vidas, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Primero viene un desarmar de estructuras, de fortalezas, de conceptos, de personas en las que la esposa, la compañera, la mujer que está a su lado se venía apoyando. Muchas veces tiene que ver con las habilidades propias que trae cada uno. Entonces, ¿qué voy a descalificar? Lo que haces bien. Cuando hablamos de maltrato, hay un ingrediente que nos estamos olvidando de marcar y tiene que ver con el humor, porque muchas veces disfrazamos de humor muchas situaciones de machismo, de violencia, de descalificación, de maltrato. Y hoy en día, aparte del humor, quiero agregar algo más, la opinión pública. Hoy nosotros tenemos un problema social muy fuerte con el clasismo, con los que son de cierta clase o tal otra, de tal partido o tal otro, de tal nacionalidad o de tal otra. Entonces, todo eso va formando al maltratador más fuerte y a la víctima cada vez más débil. Por supuesto que hay una descalificación y por supuesto que hay un quiebre en la dignidad de la persona, que eso nunca lo tenemos en cuenta. Cuando hacemos un chiste donde todos se ríen, pero la persona se siente avergonzada, cuidado, porque es un acto de violencia que hoy llamamos invisible o microviolencia. Son pequeñas acciones cotidianas donde, como si fuera el trabajo de una termita, por dentro va comiendo la integridad de la persona hasta que la mujer se vuelve totalmente vulnerable e indefensa a esta situación. Por eso, la mujer que sufre violencia le cuesta mucho poder defenderse, le cuesta mucho poder reconocer, le cuesta mucho poder aceptar que necesita salir adelante, que necesita que alguien la acompañe, que necesita recursos nuevos y hasta poder reconocerse con imposibilidad de poder lograrlo. Muchas veces disfrazamos de espiritualidad cuando decimos yo estoy orando, Dios se va a encargar de él, el Señor lo va a Sí. tocar y lo va a cambiar. A ver, yo también creo en Dios, pero sí tenemos que entender algo, que no se puede sacar a nadie de donde no quiere salir. Y el que no quiere cambiar no va a cambiar por más que nosotras oremos. Por lo tanto, a veces nos tenemos que replantear límites, porque si bien el amor es una entrega voluntaria, es una donación, te doy todo lo que tengo, lo que soy y voluntariamente al 100% lo rindo, el amor tiene límites. ¿Y cuál va a ser ese límite? El límite de lo que a mí me está generando este daño, porque cuando uno entiende lo que es el amor puro, es tan simple como darnos cuenta que cuando te amo yo no haría nada que te haga sentir mal. Si una cargada, un chiste, una respuesta, un gesto mío hizo sentir mal al otro, y hay amor entre nosotros, hay un vínculo establecido desde el amor conyugal, desde la fortaleza y la unidad, desde ser un equipo fuerte, de poder caminar juntos y a la par, disfrutando la compañía del otro, nosotros nos damos cuenta que el otro se sintió mal y podemos remediar Claro. nuestro error. O le podemos decir al otro, mirá, cuando me cargas así a mí no me gusta, me incomoda, esto me molesta, esto me duele, esto no me lo digas más. Y cuando es una relación de amor, eso se corrige. Por eso es Claro. no confundirnos al considerar que el amor todo lo puede y todo lo sufre, significa que cuando te amo me voy a sufrir tu maltrato. Voy a poder resistir este tiempo porque va a ser una prueba, va a ser una etapa y después las cosas van a cambiar. Es un tiempo y con el caminar se van acomodando. No, tenemos que entender que si nosotros no ponemos límite, la violencia siempre va a ir en aumento y en intensidad. Nunca va a retroceder. Empezamos con un chiste, seguimos con una mala cara, una mala contestación, algún tipo de límite o maltrato físico, y cuando queremos acordar, terminamos con las descalificaciones, el insulto, los gritos, acompañamos de golpes, y siempre va a ir en aumento, no va a retroceder. En un momento vos mencionaste la importancia de ser tratado. Sí, necesita un acompañamiento. ¿Por qué? Porque es una conducta que tiene habilitada en sí y la tiene que desactivar. Y necesita acompañamiento profesional el maltratador para salir adelante. Es como
cuando de pronto situaciones de adicción, uno dice, no, no, yo sé que me pongo las pilas y lo dejo. Bueno, no caigamos en el engaño de que la violencia, porque lleva un par de días portándose bien, haciendo las cosas bien, está tranquilo, ya está. Vamos a dar otra oportunidad porque cambió. No, vamos a hablar ahora un poco, antes que se nos pase el tiempo, sobre la circularidad de la violencia. En la Ujú. primera etapa, el maltratador es amigable, pero va acumulando tensión. Hay una primera etapa donde pareciera que hay cosas que me molestan y bueno, pongo cara, voy acumulando tensión hasta que llega la segunda instancia o el segundo nivel, que es la explosión. La explosión es el día que el maltratador descargó toda su furia contra la víctima, generó los daños que hizo, sean verbales, sean emocionales, espirituales o psicológicos, sean físicos, del grado en que hayan sido, descargó su furia y vuelve otra vez a la normalidad. ¿Y ahí qué hace? Se vuelve romántico otra vez. Te prometo que voy a cambiar, hagamos un viaje juntos, dame una oportunidad, te acompaño a la iglesia, te dejo salir con tus amigas, mira cómo limpio la casa y cuido a los chicos, llego y está todo perfumado y hasta el perro bañó y pareciera que, bueno, ya está, fue una situación difícil, salimos adelante, pero lo único que hace es seguir el patrón de la circularidad de la violencia. Y una vez que empezó esta etapa de luna de miel, Mm. simultáneamente comienzan a pasar los días y comienza a acumular tensión. ¿Cada cuánto puede pasar? Es indistinto. A veces el círculo de la violencia puede durar una vez cada 3 o 4 años, cada 2 años, cada un año, 2 veces al año, cada mes, cada semana, hasta que termina diariamente. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta circularidad el maltratador la tiene bien guardada, la tenemos que aprender a identificar cuando somos víctimas. Es decir, ah, sí, es verdad, estaba bien, de pronto empezó hace un par de días a estar molesto por todo y explotó. Y ahora estamos bien otra vez. Bueno, Mm. y empieza la luna de miel. Tener en cuenta que vuelve otra vez la acumulación de tensión. ¿Y por qué es importante aclararlo, Jessica? Porque a veces cometemos en dar ciertos consejos, opiniones, que no benefician a la víctima, como por ejemplo, hacer la torta que a él le gusta, vos bañate y esperalo siempre cambiada y perfumada, con la casa en orden, como que la víctima todo el tiempo necesita modificarse para que el otro no explote, y va a explotar igual, va a maltratar igual, va a agredir igual, lo va a hacer otra vez. Eso lo tenemos que tener muy marcado. No hay nada que la víctima tenga que cambiar en su vida para que el maltratador deje de maltratarla. Lo único que tiene que hacer es tomar la decisión de contar lo que está sucediendo en su casa y pedir ayuda. Qué triste cuando Ujú. la realidad sale a luz al crecer los hijos, cuando son los hijos los que empiezan a pedir ayuda porque la madre no pudo hacerlo a tiempo. Y esto es muy importante poder entenderlo. ¿Por qué? Porque desde algún lugar, estas mujeres que se flagelan o se inmolan por guardar la familia, porque los hijos crezcan al lado de Mm. su papá, lo único que le están enseñando en esta conducta, que dijimos que era una socialización, lo único que le está enseñando a la mujer el día de mañana soportar a un maltratador, al varón a maltratar, o viceversa, a que la mujer, su hija mujer, sea una mujer agresiva y maltratadora porque está tratando de dañar o de resolver el daño, perdón, que la imagen de su mamá. No voy a ser una mujer a que la pasen por arriba, no voy a ser una mujer, entonces no me dejo amar y maltrato todo el tiempo, o viceversa. Puede ser que como mujer me dejo maltratar porque es el modelo aprendido, y desde algún lugar, al nosotros permitir la violencia, les enseñamos a nuestros hijos que esto es parte del amor, que esto es parte del amor, que sufrir, que pasar crisis es parte del amor. No son los tipos de crisis esperables para trabajar en la pareja o para transitar en la pareja las crisis de violencia. Son situaciones que podemos resolver y tratar a Bien, tiempo. sí, sí, la verdad que es, bueno, impresionante todo lo que estamos adquiriendo en este tiempo como herramientas y poder hablar también desde algo que hemos estado charlando ayer o antes de ayer por privado, ¿no? Que cuando uno va a la palabra del Señor, en ningún momento encontramos algún versículo donde Dios avale la violencia y ni hablar de la violencia de género, ¿no? Eh, y esto es importante remarcarlo, ¿no? No quiero entrar tampoco en un tema que sé que
nos están viendo varios pastores, varias iglesias, y no quiero entrar en un tema delicado, pero sí entender, ¿no? Qué es lo que la palabra nos enseña respecto a esto, y que Dios nos ama por sobre todas las cosas. Dios ama también a esta persona que es violenta, que es agredor. Dios lo ama, eso es sin dudar, pero Dios no avala en ningún momento la violencia. Y vos me dabas un ejemplo muy claro en estos días con respecto a la mujer adúltera. No todos conocemos la historia que está en los evangelios. Ella, por lo que había cometido, ante la ley tendría que haber sido apedreada, pero sin embargo Jesús salió en medio de la situación diciendo: el que es libre de pecado tire la primera piedra. De alguna manera él no aprobó ni permitió que esa mujer sea golpeada, sea dañada, sea maltratada. Y yo creo que ese es el amor de Dios, ese es el amor del Padre, ese es el amor del Señor para cada uno de nosotros. Y yo creo que tenemos que verlo a este tema también desde ese lado, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se encuentra con muchas mujeres hablando desde el ámbito eclesiástico, de decir, bueno, voy a orar por él, voy a seguir orando, voy a ayunar por él, yo sé que él va a cambiar, en algún momento Dios va a hacer la obra. Yo no dudo de que Dios pueda hacer la obra en él, pero no por eso permitir seguir dejándome maltratar, seguir dejándome insultar, seguir dejando que esta persona ejerza violencia ante mí. Porque si Jesús no lo permitió con la mujer adúltera, que ante la ley tendría que haber sido apedreada, ¿por qué va a permitir que sí lo haga conmigo? ¿Por qué permitir que yo como hija de Dios sea maltratada? Y si bien Dios no lo permite, y yo creo que Dios de alguna manera siempre nos va a estar hablando con respecto a este tema cuando alguien esté atravesando esta situación, pero ahí está lo que hemos dicho en toda esta charla. Es importante el buscar ayuda, es importante el reconocer cada circunstancia, cada situación que se está viviendo en esa pareja, en esa familia, y si Dios me quiere cuidar, también depende de mi voluntad, querer salir de ese entorno y dejarme ayudar. Creo que eso es re importante que lo podamos remarcar desde la palabra de Dios y desde el concepto de Dios para con nuestra vida, ¿no? También la violencia, si bien en general es mayormente del hombre hacia la mujer, pero también hay algunos casos de mujeres hacia hombres, pero creo que es importante remarcar estos puntos, ¿no? Y hay una pregunta interesante que hacen acá, así que Leti te lo quiero hacer. Nina nos escribe y dice: la violencia que se percibe como padres en el matrimonio de un hijo nos encuentra muchas veces sin herramientas para poder socorrer, porque son manipuladores. ¿Cómo encarar esto como padres? Esta es la pregunta que nos hace. Uf, qué tremendo esto. Primero y principal, nosotros tenemos que ser protectores de la familia, no de los modelos que nos hayan sido impuestos. Y cuando hablamos de la familia, cuando somos abuelos, yo no lo soy todavía, pero digo, cuando tenemos estos casos donde decís, bueno, es mi hermana la que sufre violencia en su matrimonio, es mi hija la que sufre violencia en el matrimonio, primero y principal saber que tenemos recursos primeros emocionales. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, Jessica, no es decir lo que nos parece, no es dar nuestro mejor consejo, no es ser vendedores de esperanza sobre el sufrimiento del otro, sino que tenemos que aprender a ayudar bien. La voluntad no es suficiente, sino que tenemos que aprender a hacer lo que hay que hacer. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Primero, leamos algún libro. ¿Cómo acompañar a una mujer que está sufriendo violencia de género? Consultemos nosotros a un profesional. ¿Cómo ayudo a mi hermana? ¿Qué hago con mis nietos? ¿Qué hago con mi hija? Tercero, busquemos recursos legales. Hay una, no sé si decir escala, pero hay un proceso que tenemos que empezar a hacer, porque quizás yo puedo tener herramientas como vos, desde un lugar espiritual y desde un lugar profesional, que las dos somos, pero sí entender que más allá de todo esto, la primera herramienta que tenemos es la del amor. La segunda que tenemos es la de la solidaridad. Y después sí buscar los recursos profesionales. ¿Por qué digo esto? Porque a veces es fácil decirle a una mujer, bueno, sepárate, andate de tu casa, no permitas esto. Pero no te olvides que dijimos que esta mujer está vulnerada. Hay una teórica que se llama Leonor Walker, que ella habla del síndrome de indefensión aprendida. ¿Qué le sucede a la víctima de violencia?
siente que no tiene recursos para salir adelante. Por eso se va a resguardar en esperanzas, en oraciones, en frases, en creer que esto va a pasar, que con los años fulano, mengano pudo acomodarse y siguió. Entonces nosotros tenemos que entender que ese es el cuadro emocional o psíquico de la víctima. Ahora, cuando le decimos, que muchas veces me ha tocado desde mi trabajo de consultorio, yo sé lo que estás viviendo, estás con este cuadro y son estos recursos los que tenés para tomar decisiones, lo que nosotros le estamos brindando es la posibilidad de hacer como esta recuperación para poder pararse con firmeza y tomar una decisión. A una mujer vulnerada hay que empoderarla. Una mujer vulnerada es una mujer con las, por decirlo de un modo didáctico, tiene quebradas las piernas, no le podemos decir que salga corriendo de ahí. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ese proceso primario de restauración, de acompañarla emocionalmente, de escucharla, de darle firmeza, de darle nuestro abrigo. Después, digo aplicar solidaridad porque tenemos que ver que esos le faltan. Es fácil decirle a una mujer, andate de tu casa, ¿y a dónde va? Es fácil decirle a una mujer, separate, denuncialo, ponele una perimetral. ¿Y quién la sostiene económicamente? ¿Quién sostiene el trabajo que está haciendo? ¿Quién la acompaña en la crianza de sus hijos? Entonces, cuando hablamos de solidaridad, empecemos a brindarle recursos económicos, recursos legales, recursos físicos para que esa mujer se pueda desenvolver. ¿Qué pasa con la mujer que donde está viviendo es la casa de él? No le puede poner una perimetral si ella no es la dueña del domicilio, o vive con los suegros, o vive con familiares, o en el trabajo de él. Hay un montón de situaciones a analizar y de ver que se siente limitada para poder tomar una decisión. Aplicamos solidaridad en decir, mira, yo te ayudo a hacer un ahorro. Yo te voy a ayudar a conseguir este trabajo. Vamos a hacer esto. Te acompaño que dejemos los hijos en el jardín. Yo los retiro, andate a trabajar. Vamos a buscar esta salida. Anda a la charla, te pago la terapia. Te acompaño con un profesional que te guíe aún en lo legal. Y empecemos a demostrarle que hay puntos donde se puede apoyar para empezar a dar los primeros pasos. Entonces sí, nosotros vamos a poder ayudar a nuestros hijos a tomar una decisión y por sobre todas las cosas, enseñarlos que con el amor no basta, o sea, esto de, bueno, pero yo lo amo. A veces amamos a la persona, pero lo que está enfermo o está quebrada es la relación. No basta con que yo te ame y no es suficiente con que vos llores y me digas que me amás. Si nuestra relación está quebrada, si el vínculo está lleno de daño, de violencia y de destrucción todo el tiempo. Como papás vamos a acompañar primero emocionalmente en contención, segundo aplicar esto que yo digo solidaridad, ver qué recursos podemos brindarle y tercero asesoramiento legal. Fundamental el asesoramiento legal, porque cuando la víctima está vulnerada y es débil no va a denunciar, podemos denunciar nosotros, pero siendo conscientes de las consecuencias de esta denuncia. Porque es fácil hacer la denuncia anónima y después qué hacemos con los hijos, después qué hacemos con esta mujer que no tiene recursos o una vivienda donde quedarse. ¿Qué hacemos? Tarde o temprano tiene que volver otra vez al lugar y vivir bajo el techo de aquella persona que la estuvo maltratando todo el tiempo. Entonces, es para analizar cada caso y es para tener en cuenta que lo importante es empoderar, lo segundo es ayudar a buscar salida, ayudar a analizar la situación y ver qué opciones tiene, generar recursos, los recursos que esté necesitando esa mujer. Vamos a ir a brindarle un panorama más amplio, vamos a trabajar para que de acá a fin de año puedas tomar una decisión. Y lo tercero y lo más importante es psicoeducar. Salgamos de estas costumbres del amor romántico, de creer que un día nos decimos de todo y el otro día te paso a buscar en una limusina como Richard Gere en Mujer Bonita. No es romántico esto. Que un día nos golpeamos, nos decimos de todo, te tiro la ropa al patio y al otro día estamos cenando en Puerto Madero. No es romántico. Nosotros tenemos que psicoeducar y tenemos que enseñar desde la crianza a nuestros hijos a tener vínculos de amor fuerte, de poder gestar relaciones de amor con amor, no de amor con maltrato. Exactamente. Bueno, hermoso todo lo creo que más completo imposible. Muchas gracias. Y solo para cerrar, me gustaría si vos tenés para contarnos alguna experiencia que hayas tenido en consultorio, obviamente referido al tema, pero que esa mujer ha logrado salir de ese vínculo de violencia
y ha podido no solo haber salido, sino haber superado la situación y haber hecho una resiliencia, ya que hemos hablado de esto, haber logrado una resiliencia en ella como mujer y como familia. ¿Alguna experiencia que nos puedas contar para darle un aliento, ¿no?, a todos aquellos que nos están mirando y por ahí están reflexionando todo lo que estamos charlando y decir, sí, se puede salir de esto, adquirir las herramientas, ponerlas en tu vida, poner la palabra de Dios y vas a salir victoriosa en medio de la situación? Bien, sí, 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 por supuesto que sí, que hay muchísimos casos en los que hemos podido acompañar en este proceso, y digo hemos porque toda situación de violencia se trabaja con equipo interdisciplinario. Cuando una mujer llega con un cuadro de violencia, las primeras veces, y hablo 3, 4, 5 sesiones, es muy propio que la mujer llore, se sienta que no tiene recursos, que no va a poder, hasta que desagota y comienza a pensarse en una situación distinta. Es un proceso que tenemos que acompañar y que tenemos que esperar y ser prudentes. No tenemos que aplicar una directividad exigente cuando la persona está evaluando tomar la decisión. Sí, entender que tenemos que ser no negociables con el maltrato. Sí, enseñarle cada día, a veces hasta le tenemos que decir los speech, las formas en que tiene que responder para empezar a poner límite a este maltrato que ya está arraigado en el vínculo del matrimonio o familiar, a veces son de padres con hijos, ¿no? Lo segundo que vamos a hacer es empezar a mostrarle qué recursos tiene para comenzar a salir adelante. ¿Por qué digo trabajo interdisciplinario? Porque de mi parte, yo esto lo complemento siempre con la ayuda espiritual. Mi rol va a ser terapéutico en el consultorio, pero siempre busco que, gracias a Dios, en la iglesia en la que estoy hay, nuestra pastora se ha capacitado en violencia de género, hacemos la parte pastoral desde ahí, y por otro lado también los recursos legales. Tiene una charla con el abogado que siempre me acompaña en esto, que está muy comprometido en todos estos casos, donde legalmente le mostramos los recursos que tiene y desmitificamos el miedo que la víctima trae. La mujer cree que al denunciar, al instante va a tener a policía en acción en la puerta, tirándole la puerta abajo, van a venir, se van a llevar, y no es tan así. La mujer va a denunciar, después va a ir a ratificar su denuncia, a pedir perimetral en los casos que es necesario hacerlo, pero muchas veces le vamos ayudando a también juntar recursos para poder hacerlo. Cuando cuesta sacar al maltratador de la casa, muchas veces la mujer va aprendiendo a guardar mensajes, a grabar discusiones, a grabar conversaciones para poder presentarse ante la justicia con pruebas. Si la justicia actúa. A veces decimos y creemos, ella denunció 3 veces y ahora la ley no hace nada, la policía no hace nada. No, muchas veces presenta la denuncia, pero no va a pedir la perimetral, que la tiene que volver a hacer en otro lugar. Y muchas veces me ha tocado acompañar, Jessica, mujeres que con perimetral los dejan entrar dentro de la casa y han hecho desastre los hombres otra vez. Por Sí, eso que es un sí. proceso que hay que acompañar y que no hay que rendirse. Hay mujeres que salieron adelante, que se fortalecieron en el Señor, que sanaron, que restauraron su vida, que se empezaron a encontrar con recursos, que se potenciaron, que se empoderaron, que se transformaron en una versión mejorada de sí misma y que hoy pueden tener una familia lleno de paz, de ambiente, de paz mental, de no saber que a la noche estás durmiendo y no saber si la persona se va a enojar. Me acuerdo un caso puntual de una mujer mayor que él la amenazaba todo el tiempo, le rompía cosas, le rompía su Biblia, la agredía verbalmente. Y de noche, este hombre dormía con el arma bajo la almohada y le decía, donde vos me desperté, yo te mato. Imagínense con la tensión que vivía esa mujer, hasta que pudo hacer la denuncia, pidió la perimetral y pudo comenzar a tomar pasos decisivos. ¿Cuál fue el límite? Que su mamá, de casi 90 años, un día se puso entre medio de ella y el maltratador. Fíjense hasta dónde una mujer se vulnera, que lleva a que la mamá la defienda, siendo una anciana, porque no podía tomar decisiones de pararse con firmeza al maltratador. Cuando una persona hace el proceso, se restaura emocionalmente, se restaura espiritualmente y toma los recursos legales que están establecidos para salir adelante, nosotros vemos vidas transformadas. Yo digo nosotros desde el equipo y desde la familia. Pero es un trabajo que va a llevar su proceso.
En ese proceso es de subir escalones diarios, no es pérdida de tiempo. Lo único que nos lleva a perder el tiempo es dar oportunidades cuando las cosas no están para dar oportunidades. Y en esto tenemos que seguir el consejo de Jesús. Cuando veamos frutos dignos de arrepentimiento, vamos a poder decir esta persona fue transformada en su modo de ser y entonces sí podemos intentar volver a estar juntos. Pero un cambio temporal no es suficiente. Un cambio en una actitud no es suficiente, porque recordemos que dijimos anteriormente que hay un ciclo y que cada tanto vuelve otra vez a suceder. Sí se puede salir adelante, no lo vas a poder hacer nunca sola, guardando el secreto, en silencio, en el anonimato. Vas a poder salir adelante siempre buscando ayuda, porque cuando uno está en un pozo, necesita que alguien que está más arriba lo pueda sacar. Entonces busca gente que esté parada, que esté con recursos, no con opiniones y con buena voluntad, sino con los recursos necesarios para poder acompañar y sacar a esa mujer de ese círculo de violencia en el cual ya está sumergida y le cuesta mucho poder salir adelante. Tengamos comprensión, tengamos compasión. No es fácil, pero sí es posible. Muchas veces yo le digo a las mujeres, y con esto cierro, ¿va a costar? Sí. ¿Duele? Sí. ¿Es fácil? No, pero más difícil es seguir viviendo así. Más doloroso es seguir viviendo así. Más infructuoso es seguir sin tomar decisiones. Hay que tomar coraje, pensar no solo en los hijos, sino en uno mismo. Nos merecemos la vida que soñamos. Por lo tanto, si lo que nos está sucediendo no se acerca, tomemos decisiones de cambio, las que sean necesarias, pero tomémoslas. Si permitimos más de lo mismo, todos los días vamos a vivir las mismas experiencias. Tomemos las decisiones que tengamos que hacer a tiempo. Amén, amén. Sí, es hermoso, hermoso y así es. Así que, bueno, cerramos este tiempo con esta hermosa y última reflexión, ¿no? De que se puede salir adelante, o ahora adquiriste muchas herramientas, seguramente se te aclararon muchas cosas que por ahí no las sabías. Seguramente sé que todo esto va a ser de bendición para tu vida y va a ser un tiempo muy muy fructífero para vos, que puedas rever de nuevo el video, hacelo, toma nota de cada cosa, apropialo en tu vida, reflexionalo, meditalo, por sobre todas las cosas, no estás sola. No estás sola, Dios está con vos, Dios va a ser tu fortaleza, Dios va a ser quien te va a ayudar a salir de esa situación. Pero es algo importante que lo estamos dejando muy en claro, que puedas buscar ayuda para salir adelante. Con solo orar y pedirle a Dios que cambie a esa otra persona no alcanza solamente. Por supuesto que Dios es poderoso, pero necesitas a alguien que te ayude, que te acompañe y como lo decía recién Leti, desde el lado psicológico, muchos creen y vamos a derribar eso, creen que ir a un psicólogo es solamente para los locos. No es así, es para que te puedan acompañar, que vos comiences un proceso terapéutico, es para que te puedan acompañar, te sigan dando más herramientas para poder salir de esa situación y superar ese conflicto y esa situación que estás viviendo. Segundo, primero, busca ayuda espiritual, busca una iglesia, busca pastores que te puedan aconsejar, que te puedan guiar, que puedan orar por vos, que puedan acompañarte en este proceso. Y busca ayuda también judicial, ¿sí? Así que queremos dejar este mensaje para todas las mujeres. Leti, muchas gracias, muchísimas gracias por este tiempo. Quería aprovechar todo lo que nos estás brindando, desde no solo lo teórico, sino desde la experiencia. Y para cerrar, Leti, quiero que puedas, tengas la oportunidad en este espacio de contarnos acerca de tu libro, porque sé que todavía no tengo el privilegio de tenerlo en mis manos, ya pronto lo voy a tener, pero sé que sacaste un libro y me estabas contando que estás escribiendo otro y ya pronto va a salir otro libro, así que qué lindo, ¿no? Bueno. Cualquiera puede contactarse con vos para adquirirlo. Bueno, el libro que salió el año pasado habla de las parejas desparejas, casualmente, y a lo que apunta el libro, porque no es un libro para leer en medio de una crisis solamente, sino también es para evitar la crisis. Para el que está soltero sirve porque aprende a construir una relación de amor, desde el amor oblativo, de entrega voluntario, desde el amor que todo lo puede, como dice la Biblia.
pero por sobre todas las cosas se enseña de que todos empezamos siendo pareja y que hay situaciones que vamos atravesando que nos ponen en niveles distintos y terminamos con la relación despareja. Por eso habla de cómo dejar de ser una pareja despareja. Pero bueno, cualquier cosa me pueden escribir en las redes, está en Mercado Libre también, así que lo pueden adquirir. Y ya estamos, justo anoche tuve una reunión por Zoom con el equipo de edición y la editorial con la que estoy trabajando el segundo libro, que un poco tiene que ver con los textos que se están publicando en las redes, porque va a tratar de esto de que solo se vive una vez, y en cada capítulo vamos a reflexionar sobre algunas situaciones de vida que nos tenemos que replantear para poder tener la vida que en realidad nos merecemos. Ah, acá me trajeron. Este es el libro. Ah, bien, bien. Mis asistentes. La vida que queremos tener, que nos propusimos alcanzar, la que nos merecemos, y cómo nosotros poder ir construyendo este proyecto de vida que queremos alcanzar desde distintas cosas. Habla del mentoreo, cómo conseguir un mentor en la vida que nos conecte con lo que nosotros queremos. Vamos a hablar del perdón, vamos a hablar del sentido de la vida. Muchísimos temas. Mucho tiene que ver con lo que voy siempre publicando en las redes. Por eso a veces pongo derecho de autor, porque son textos que van a salir en el próximo libro. Bien, buenísimo. Bueno, Leti, muchísimas gracias. Bien, hasta pronto. Un abrazo y estamos para ayudarlos. Sí, beso grande. Gracias. Dios te bendiga. Saludos a toda la Pero familia. bueno, Descontarte que así como hemos tenido esta charla, que hemos tenido herramientas y para mí fue muy edificante, sé que para vos también, te invito a que puedas compartir este video. Va a estar la opción, cuando finalice va a estar la opción de compartir, así que lo podés compartir en el muro de tu Facebook y que esta palabra, estos contenidos, estas herramientas y de este tema tan delicado pero tan importante que por años se ha vivido y más en estos últimos tiempos, que vos puedas compartir este video, etiquetar a otras personas o simplemente compartirlo en tu muro, ponerlo público. Eso va a ser de bendición para que el contenido llegue a otras personas. Lo mismo con cada video, cada vivo que estamos haciendo con la iglesia, que también puedas compartirlo, puedas entrar a YouTube, ahí tenemos otras prédicas, otras charlas, y todo va a ser de edificación, hay contenido para los niños, así que te invito a que puedas sumergirte y navegar por las redes de la Iglesia Reconciliación. Estamos Quiero conquistar tu corazón. Yo quiero estar en tu habitación.